Felipe Vallejos conversan con nosotros sobre las expectativas del discurso del presidente. ¿Quién comienza, Felipe? Dama primero, por supuesto. Y es un poco el tema del análisis de la comunicación gubernamental, la comunicación a nivel institucional del gobierno, que está generando cuestionamientos definitivamente. Pues se supone que un presidente no puede ser su vocero, que para eso el presidente tiene un vocero, pero te encuentras con gente que te dice, bueno, nos quejamos porque hay un presidente que no hablaba, había un presidente que no hablaba, ahora nos quejamos porque hay un presidente que habla de más. Entonces no se trata de que habla de más o de que habla de menos, estamos aquí analizando el rol de un vocero presidencial versus el rol de un presidente que se constituye en su vocero. Mira, si vamos a analizar, primero buenas tardes. Buenas, bienvenida, Saraida. Un placer a Felipe. A Felipe, que está compartiendo con nosotros aquí en esta conversación. Mira, si vamos a analizar el tema de la comunicación, hay dos aspectos. Ese que tú dices, que a mí me llama mucho la atención, y es que el presidente tiene muchas alocuciones, frecuentes alocuciones públicas, y yo pienso que la figura del presidente debe guardarse para ocasiones especiales, para momentos especiales, para informaciones puntuales de cierta envergadura, no para todo, no ponerlo a hablar para todo, para cosas del día a día. ¿Y será que lo ponen o se pone él? En el caso particular de este presidente. A veces quisiera entender que es un combinado. Okay. Digo que un combinado porque quisiera entender que el presidente se deja asesorar y tiene asesores internacionales y asesores nacionales. Muy buenos. Asesores tiene. Exactamente. Y muy buenos asesores. Y muy buenos asesores. Pero en torno al presidente han creado un modelo de comunicación muy totalmente diferente a lo que hemos tenido por años, pero que a nivel estratégico, a mi juicio, como estratega, deben revisar. Uno es la frecuencia con que el presidente habla. No es lo mismo que él hable saliendo de un evento, pero tantas alocuciones públicas para todo. Entonces va a llegar un punto, o pueden correr el riesgo de que algo importante que el presidente va a decir, la gente está harta ya de tanto escucharlo y diga, ay, una alocución más, ya yo veré en los periódicos lo que dijo. Y no sintonicen esa participación del presidente. La otra situación que se está presentando y que realmente ha recibido muchas críticas, muchos comentarios, tanto de expertos en comunicación como diría yo que de la población en sentido general, y es la forma en que ejecutan sus procesos y sus estrategias de comunicación, porque es habitual o se está haciendo ya un hábito que el gobierno o filtra la información o filtra la documentación para ver qué sucede, para ver, tantear, a ver qué piensa la población, o sencillamente emite ya la decisión o una posición. Y se echa para atrás después. Entonces, filtra la información o la emite, y cuando está el reperpero, cuando las redes sociales están encendidas, entonces recula. Pone el freno, da reversa y para atrás. Te voy a interrumpir en el tema de filtran la información. Aunque ellos lo nieguen. ¿Quién puede filtrar esa información? O sea, eso es información sensible. ¿Quién puede? No, y no solamente eso. ¿Quién puede filtrar esa información que no sea del núcleo directo del presidente? Claro, porque es información que solamente manejan ellos. O pero sea, eso no es el último discurso, la última locución que él dio con las medidas del COVID, yo a las 4:00 de la tarde tenía lo que él iba a decir, el discurso completo. No te voy a decir ¿Quién me lo mandó? Que es una fuente confiable. Yo le dije, ¿y entonces? Me dijo, fulano filtró la información. No te lo voy a decir porque no lo voy a echar. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo se puede filtrar la información? El que filtrado es relativo. A eso vamos. Si esta información se está filtrando, entonces, en el entorno inmediato de comunicaciones y estrategia de comunicación del presidente, hay gente no fiable. Sí. Bueno, si el filtrado realmente es filtrado. Si el filtrado no es intencional. Si el filtrado no es intencional. Porque habría que buscar. Y puede haber habido de todo. Intencional y no intencional. Habría que buscar cuál es el interés que subyace en el filtrado de la información. Lo peor de todo al final es
que tú recules, que tú le des para atrás a la medida que tú tomaste, o que tú, después que filtran la información, digas, no, eso no es verdad, o no, eso no fue lo que quisimos decir, no, déjame explicarte correctamente, o no, ya no vamos a tomar esa decisión, la vamos a tomar ¿Eso es una desautorización al presidente? Luce como que están improvisando. Pero es que es una desautorización al presidente, y eso sería una exposición innecesaria, o sea, para eso existe una vocería. Para que esos bounds no lo coge el presidente. Yo quería saber, yo no debería ni siquiera el vocero coger esos bounds. Es que tú no puedes, gobernar al ritmo de las redes sociales y de la opinión pública, y es la percepción que hay. Totalmente. Y yo lo siento así. Totalmente. O sea, y 500 más que tú le preguntes por ahí. Claro. Que el gobierno está gobernando o tomando decisiones al ritmo por presión de las tendencias, de las opiniones de las redes sociales y al ritmo de la opinión pública. Entonces, ¿es la opinión pública la que está gobernando? Yo diría que más ¿Es a la las opinión redes pública la que está dirigiendo al gobierno? Sí. Y yo le voy a hacer... Hay decisiones que van a ser impopulares. Claro, totalmente. Van a haber muchas críticas. Claro. Porque pero tienen que orientarse con un programa. A todo el mundo. Y justamente esa parte yo la conversaba porque me llama mucho la atención que yo siento que este gobierno no usa sus voceros. O sea, hay un vocero de la presidencia que no le permiten hacer su trabajo. O sea, no es la vocero de la presidencia, Luis Abinader. O sea, usted se pone a ver. El vocero de la presidencia, Luis Abinader. No utilizan ni recurren mucho al recurso de las ruedas de prensa. O sea, no tenemos un gobierno que tiene esa apertura a tener la participación de periodistas que cubran la fuente directa. Y tampoco no todo está grabado. Porque él es el generador de la noticia. Exacto, todo está grabado, todo gira en torno a él. Y todos sus discursos son muy programados, extremadamente producidos, y eso se nota. Pero es que yo ni siquiera me iría por un cuestionamiento. Mira, las alocuciones siempre se graban, claro, no claro. son. Yo lo que pienso es que no hay un deslinde del rol. No, para nada. Es lo mismo que en una compañía. El presidente de la compañía debe guardarse para ocasiones especiales. Tú tienes el vocero oficial de la compañía y dependiendo del tema que tú vas a tratar, ese vocero puede estar acompañado del experto en dicho aspecto de esa compañía, que en ese momento sirve de covocero junto con el vocero principal, o el vocero principal le pasa la antorcha a ese especialista, previo tú haberte preparado internamente de qué es lo que voy a decir y cómo lo voy a decir. ¿Tú entiendes? Pero aquí todo lo habla el presidente. Cierto. Porque esa última decisión de lo del COVID es verdad que era una buena noticia que él quería dar, pero había que hacer una locución para eso. Y no se desaprovechó una oportunidad desde el punto de vista estratégico. ¿No pudo haber sido el 27 de febrero un buen momento para eso? Si tú me preguntas como estratega, si él lo hace el 27 de febrero, quizás le mata el impacto a la noticia. Totalmente. Porque el 27 de febrero él va a hablar de todos, es rendición de cuentas. Claro. Entonces, en esa rendición de cuentas, que él va a poner sobre el tapete todo lo bueno que él ha hecho y lo próximo, quisiera entender, lo próximo que va a hacer, esa pudiera quedar pudiera quedar relegada. Hubiera quedado secundaria. Y yo tengo la percepción, o voy recibiendo las informaciones, y usted quizá, Felipe, me puede decir, que hasta esas estrategias de comunicación van encaminadas a un proceso de reelección. Pero claro, o sea, si tú me preguntas, todas estas decisiones es evitar que alguien me critique, evitar que me caigan arriba con tal cosa o y tal seguir otra. creciendo en popularidad. ¿Para qué? Para ya empezar a trabajar, están trabajando el proceso de reelección. Claro, hay medidas que no se están tomando ahora, pero yo me pregunto, ¿cuándo la van a tomar? Si ganan en unas próximas elecciones, o sea, suponiendo, van a la elección y ganan, ¿cuándo la van a tomar? En el próximo cuatrenio, ¿cuándo la van a tomar la medida, Felipe? Felipe está así como... ¿Cuándo la van a tomar, Felipe, la medida? Bueno, yo quería comentar un par de cosas. Lo primero es que siempre la vida política de este país ha girado en torno al presidente. Sí. Desde que Trujillo instauró... Es presidencialista sin ninguna duda. Un sistema presidencialista totalmente. Si la calle de mi casa tiene un hoyo, es culpa del presidente. En segundo lugar, hay que entender a Abinader en el sentido de que él vio en perspectiva los últimos 3 presidentes que están vivos, por lo menos. Hipólito, que decía todo lo primero que se le pasaba por la cabeza.
El segundo, Leonel Fernández, que es un hombre brillante, pero no se le entiende mucho porque conceptualiza demasiado. Y en tercer lugar, Danilo Medina, que no hablaba nada. La última vez que habló seguido fue durante la pandemia. Y era por razones lógicas, porque estábamos en una crisis y la gente necesita escuchar a sus líderes. En esas circunstancias que asume Abinader, tomó nota de sus antecesores y asumió las peores condiciones posibles de cualquier presidente de los últimos 50 años. Esa es la situación en la que asume Abinader. Y él entiende que tiene que estar muy presente para que la gente pueda ver el rostro y decir, aquí está mi presidente y está resolviendo. Y en adición a eso, debes asumir de alguna manera, esto lo estoy diciendo, ya estoy suponiendo, que el presidente quizás trabaja mucho o, bueno, los horarios de trabajo son muy famosos, incluso hay funcionarios que dicen que el Abinader les habla. Que él manda un correo en la madrugada, que él manda un WhatsApp en la madrugada y que llama por teléfono. Y que el mundo tiene los teléfonos de él. Entonces, claro, en ese sentido, quizás no está contento con la forma de comunicación de su gobierno y prefiere él salir, resolver y poner el pecho. Entonces, eso es un estilo que definitivamente ningún asesor yo creo que lo ha llevado ahí. Es que a él le gusta estar en esas, porque si no lo habría dosificado hace rato. Ya vamos para 17 meses de gobierno. Si él estuviese cansado o estuviese viendo síntomas de que esa recomendación no está funcionando, lo habría dejado. Sin embargo, ha arreciado y todavía habla más y todos los fines de semana habla y tiene alocuciones 3 veces y 4 veces por mes, como ha ocurrido ahora. Habló el otro día, no recuerdo para qué, el del peaje, en diciembre habló del peaje sombra. Uh-huh. Ahora habló del COVID y en pocos días más va a rendir cuentas. Entonces, ¿cuáles son las expectativas? Y el tema central de esta entrevista, ¿cuál es la expectativa de la rendición de cuentas del presidente Abinader? Son muy difíciles de superar porque al estar muy presente entonces pierde esa capacidad de asombro que la gente tiene de su presidente. Pero es que también hay que entender a Abinader en el sentido de que Medina nunca aparecía, tenía sus voceros muy bien establecidos. Aquí también hay un problema y le doy la razón a este panel en el sentido de que falta disciplina a lo interno de la comunicación, porque no es posible que tú vas a tener al presidente anunciando, él toma la decisión, ok, hay que respetarle la decisión de dar una locución el tal día en la noche para decir que lo del COVID no va, o la mascarilla, pero entonces usted le avisa internamente a su equipo y a los viceministros, al Ministerio de Salud y le dice a la presidenta de la comisión, que no es una comisión, no, pero más que eso, como el Consejo de Salud, de la vicepresidenta, o sea, todas las mañanas el Ministerio de Salud tiene una rueda de prensa. Lógico. Suspéndame la rueda de prensa de ese día y deje que todo recaiga la expectativa sobre el presidente. Y más aún, usted llama a sus tropas su ministro y le dice al ministro de Salud, mire, usted podrá tener una decisión, un criterio científico, se le respeta, pero usted es funcionario de este presidente y lo que el presidente decide es lo que usted sale a vender. Usted no lo puede desautorizar. O se va. Porque ¿qué es lo que pasaba en el gobierno de Medina, de Danilo Medina? Era que todo el mundo era lo que hacía Danilo Medina o para afuera. Entonces aquí no hay disciplina gubernamental y todo el mundo tiene una agenda particular. Sálvese quien pueda y no defiendan al presidente. Yo no estoy diciendo defienden sus propios intereses y sus posiciones. Yo no estoy diciendo que el presidente Abinader tenga razón en todo lo que hace. No estoy de acuerdo, por ejemplo, con haber eliminado por completo o haber dejado opcional el tema de la mascarilla y demás. Pero bueno, y la gente sigue en la calle con ella. Sin embargo, creo que si el presidente discute contigo, con su técnico, como decía, o su técnico con su ministro, decir, mire, presidente, no estoy de acuerdo por esto, pero esta es la parte política, de acuerdo. El presidente toma una decisión, esa es la decisión que usted tiene que salir a vender, como sea. Porque tú sabes que es la pregunta que yo me he hecho. ¿Se consensuó esta decisión del presidente? Definitivamente que no. Entonces, pero se juntó con los técnicos para discutir, levanto o no levanto, voy a decir esto, no voy a decir esto. No, pero que el presidente... el equipo en torno al presidente, los asesores, sus encargados de comunicación, lo que sea, tienen que decir, bueno, ¿a quién hay que informarle esto? A tal y tal y tal. Sin embargo, si eso no sucede y el presidente asume un discurso, usted tiene que agarrar y apoyar a su presidente. Porque usted es un funcionario del gobierno del presidente Abinader. Total. Hay decisiones que son políticas. Claro. Que no son las que tú quisieras tomar, pero hay decisiones que son políticas. Y si algo, por ejemplo, Abinader hay que reconocerle. Yo te voy a decir una cosa, el que conoce al presidente Abinader de siempre sabe que él es una persona sencilla, que es una persona humilde, que es una persona cercana, que es una persona que ciertamente escucha, que es una persona sensible. Y ese es él.
Y sí lo ha recibido la población. Que le dosifiquemos la cantidad de veces su proceso de comunicación es otra cosa. Lo que pasa es que también el tema de la comunicación y de todo este bombardeo de redes sociales es con esa misma intención de seguirlo mostrando como un presidente cercano. Uh-huh. Esa puede ser una de los objetivos. Lo que pasa es que probablemente los objetivos no se estén revisando en la medida que debían revisarse, porque a mí particularmente como ciudadana de este país que paga sus impuestos, a mí me parece que el presidente, como el libro de García Márquez, no tiene quien le escriba. El presidente está solo. El tema del presidente, y estoy de acuerdo, que tiene que ser cercano porque ese es el objetivo. Sí, sí. Respetable. El objetivo es ser cercano. Sin embargo, creo que al gobierno todavía, a 17 meses de haber iniciado, no tiene una narrativa central. Uh-huh. No tiene un relato establecido. No lo ¿Qué tiene? hacía Danilo Medina todos los viernes? Inauguraba, aunque fuera una aula donde fuera. Hoy día están abandonadas, pero ¿qué hacía los viernes? Inaugurar escuelas. ¿Y qué hacía los domingos? Iba al campo. Ajá. Tenía su relato muy claro y establecido. Educación 4%, primer presidente en aplicarlo, y los domingos en el campo. Es decir, sobre todo 2012-2016. Ese gobierno, 2012-2016, con todas las críticas, porque me dicen que soy antidanelista y leonelista, por criticar a Danilo, pero en términos comunicacionales, el gobierno 2012-2016 es una joya, porque llegó claramente, con su objetivo claramente establecido de lo que tenía que hacer y hacia dónde iba. Que para mi gusto desde el primer día quería reformar la Constitución para reelegirse. Pero en el caso de Abinader todavía no puedo palpar. No lo leemos. ¿Cuál es? Porque cuando uno entra a una compañía, a un gobierno, uno dice, ¿cómo quiero que me recuerden? ¿Cómo usted quiere que lo recuerden, presidente Abinader? ¿Como un presidente reformador? ¿O como el presidente que resolvió la crisis y nos sacó de esta pandemia? Entendiendo, antes de ir a publicidad, enmarcando todo esto, más que conceptualizándolo, poniéndolo en contextualizando que definitivamente le tocó recibir un gobierno en las peores condiciones posibles. Así es. Le tocó recibir un gobierno en las peores condiciones posibles y ha tenido que fajarse. Claro. Pero lo que yo siento es que el único que está fajado es él. Bueno. Los demás no están fajados. El único que está fajado es él. Hay funcionarios que están trabajando. Y él tiene gente que lo defiende, que dicho en buen criollo, no me defienda, compadre, que yo me puedo joder solo. Voy a publicidad, perdónenme perdónenme el lenguaje, pero la verdad.